Saludos amigos, saludos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana, como todos los programas de nosotros. Muchas gracias a nuestros amigos de Super TV 55, originado en Santiago para todo el mundo, que están con nosotros en este momento, y muchas gracias también a Teleradio América, el canal matriz de este programa, también a Canalda TV, Canalda TV, que está como un emprendimiento novedoso en las redes, que también nos retransmiten los sábados a partir de las 2 de la tarde. Muchas gracias a todos los que están con nosotros en este momento también, utilizando nuestros propios canales de redes, de YouTube, nuestro canal y todas las redes sociales. Este es un mundo ahora virtual, es un mundo moderno, es un mundo que nosotros los viejos tenemos que tener cuidado porque nos dejan atrás. Gracias por estar con nosotros, señores. Este es un programa también para gente patriota, para gente responsable, para gente que aman a este país. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Miren, en el día de hoy va a ser un tema como más vinculado a lo jurídico, también a lo social. Yo quisiera en este momento referirme a una figura que ustedes la han oído, que hemos tratado de indagar en el Código Procesal Penal de la República Dominicana, en la doctrina y en la jurisprudencia. Se trata de la figura del delator privilegiado. Ustedes se acuerdan, en los tiempos de Trujillo y en los tiempos de Balaguer, del presidente Balaguer, que por cierto en esta semana cumplió 20 años de fallecido, una de las figuras más relevantes de la historia moderna de la República Dominicana. Se hablaba de el chivato, el delator también se le decía, pero generalmente era el chivato. Y siempre en los movimientos sociales, y también le decían Caliesi, pero en los movimientos sociales del los tiempos de nosotros, generalmente se averiguaba si las personas estaban inscritas en el Departamento Nacional de Investigaciones o en algunos de los organismos de inteligencia del Estado, como fuera de la policía, de las Fuerzas Armadas, etc. Y por la sospecha uno se alejaba de la gente. Si tenía un perfil, si uno lo veía medio calladito, si uno lo veía siempre atento en las reuniones de 3 o 4 personas, uno decía, fulano de tal está sospechoso. Generalmente le poníamos un cargo que nunca lo podía tener, que era agente de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. No me parece que cualquier salta para atrás iba a tener esa categoría, pero sí podía ser esos informantes, como una vez me lo dijo Rafael Estrella, el ministro administrativo, era secretario administrativo del gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco, que me dijo que en mi entorno, y no voy a decir el lugar donde trabajaba ni nada de eso, habían 12 agentes o informantes, no eran agentes, informantes del Departamento Nacional de Investigaciones, porque había una polémica en la cual el presidente Jorge Blanco, que en paz descanse, me llamó la atención, porque desde Radio Comercial yo critiqué que se emitieran cheques al portador desde el gobierno. Y el gobierno no puede dar un cheque al portador. Todos los cheques del gobierno tienen que tener el destinatario con sus generales bien claras. Bueno, se me explicó que era por el lado de las agencias del gobierno. Ahora, la modernidad, señores, la modernidad, hay la figura del delator privilegiado, que es la persona que sirve en un expediente determinado al Ministerio Público, señalándole, primero admitiendo que participó en los hechos que se imputan a un grupo de personas, físicas o jurídicas, y luego le da información, relato relevante al Ministerio Público para que concluya el fardo acusatorio, a cambio de reducción de pena, de cambio de la calificación de la acusación, o simplemente de exclusión del expediente. Yo le digo a ustedes que
80, el 70%, para ser más moderado, de todos los expedientes de corrupción que ha presentado ante los tribunales el Ministerio Público, la base de la acusación está sustentada en la delación privilegiada. Es decir, el fundamento de la acusación es relatos que han hecho participantes confesos en los actos que el Ministerio Público o en los ilícitos penales que el Ministerio Público imputa a unas determinadas cantidades de personas. Es el caso de la Operación Medusa, pero lo fue también el caso Operación Antipulpo, también en el caso Operación 13, también en el caso, bueno, todos son cosas del mar, menos Operación 13, que parece que es de brujería, pero todos esos casos están amparados en confesiones y delaciones de delatores privilegiados, es decir, delatores que han convenido con el Ministerio Público confesar, involucrar a sus compañeros en los hechos que se le imputan, producir pruebas o datos relevantes a cambio de que lo traten bien, incluido, como es el caso del señor Cano, Estefano Cano, que yo le voy a explicar eso en un momento. Lo que quiero ahora decir es que uno buscando en el Código Procesal Penal, y quiero admitir primero haraganería bibliotecaria, vamos a llamarle así, no es que tampoco yo he buscado muchas cosas, alguna referencia, alguna doctrina, alguna jurisprudencia, pero más de ahí no he hecho muchas cosas. Uno busca en el Código Penal, en el Código Procesal Penal y dice, ¿dónde está la figura del delator privilegiado? Entonces, no aparece como tal no aparece, pero sí aparece una figura que es el criterio de oportunidad, que es un principio en el cual el Código Procesal Penal autoriza al Ministerio Público a tener el criterio, la libertad del criterio de cuándo actuar y cuándo no actuar. Es decir, basado en el criterio de oportunidad, el Ministerio Público puede hacer lo que está haciendo con esos delatores privilegiados. Es decir, tú me dices lo que yo quiero saber, todo lo que yo quiero saber, tú me aportas todas las confesiones, datos relevantes, y yo tendré a bien en mi dictamen, primero en el dictamen frente al juez de atención permanente, el juez que estipula las medidas de coerción. Ok, no te vamos a mandar a ti para Najayo, vamos a pedir para ti prisión domiciliaria, en lo que tú nos vas diciendo todo lo que tú sabes y confiesa. Y luego vamos a pedir una pena atenuante, con condiciones atenuantes para ti, por el aporte que tú estás haciendo a la investigación. Y si los datos son aún más relevantes, podría decir, te vamos a excluir de la acusación, no te vamos a acusar. Como se trata de una relación de tipo público, es decir, quien acusa es el Estado, pues el Estado puede decir, no, yo no tengo interés en acusar a esa gente, bajo el criterio bajo el criterio de oportunidad que invoca el Ministerio Público. Bien, eso ha pasado, que les repito, en todos los expedientes de corrupción, en todos hay uno que dice, sí, yo actué, mire, yo me llevé el dinero lo llevamos en una caja de esta manera, íbamos para tal sitio, en todo. Y en el caso Operación Medusa, se identifican en primer término por lo menos 5 testigos o aportantes de datos que están implicados, que han convenido informar todo cuanto saben al Ministerio Público y servir de testigo en audiencia a cambio de que sean excluidos o de que lo traten bien. Yo veo eso, le estoy diciendo a ustedes que se va a poner de moda por siempre, porque es que le ahorra al Ministerio Público mucho trabajo de investigación cuando la persona que está implicada en el caso sencillamente va al tribunal y dice, sí, ese señor me dijo a mí
que nos lleváramos este saco de cuarto y que lo pusiéramos en tal sitio. Este señor y ese señor y aquel el otro se confabularon y ellos tenían una oficina en la Procuraduría y hacían esto y aquello, y aquel señor era el que pedía los sobornos y este señor era el que los recibía, etcétera. Y yo estaba en eso, yo era uno de los que recibía los sobornos. A mí ese señor me dio 3 millones de pesos y aquel señor, y así. Eso ayuda al Ministerio Público a poder consolidar su acusación, es verdad. Yo lo único que no he podido entender, y ojalá que en el curso del programa o tal vez posteriormente, bajo el alegato de absoluta ignorancia de mi parte, absoluta ignorancia respecto a esto, yo lo que no entiendo es cómo se puede ser testigo, cómo se puede ser delator privilegiado si tiene la condición de prófugo de la justicia. A menos que en un auto el Ministerio Público haya declinado toda persecución contra el señor Estefano Cano, que es el testigo estrella del caso Operación Medusa. Porque en principio, hasta donde yo leí en la prensa, todavía no estaba el expediente de 12.000 páginas, el señor había escapado de las diligencias procesales del Ministerio Público día después de destaparse el escándalo de la Operación Medusa. Huyó a España. En España el Ministerio Público le solicitó extradición por vía supongo yo que por vía de la Cancillería de la República y del departamento que tiene la Procuraduría, que lo preside la honorable magistrada Gisela Cuesto. Y el señor fue apresado en España y los trámites iban caminando. Ahora resulta que él está ofreciendo todos los detalles que ustedes están leyendo anovelados en la prensa. Esa parte, si alguien me la explica, y admito absoluta ignorancia de cómo se puede aplicar el criterio de oportunidad en ese caso, me lo dicen. Y le quiero decir a los que están, a los que han estado, a los que están y a los que estarán involucrados en procesos de corrupción, que miren, que tengan 4 ojos, porque no todos los delincuentes tienen la capacidad y la resiliencia para decir, no tengo conocimiento, señor, no tengo conocimiento, sino que van a cantar como si estuvieran en la escala de Milán. Si usted va a robar, mire a ver con quién usted lo va a hacer. Si usted va a prevaricar, mire a ver con quién usted lo va a hacer. Si usted es un corruptor, porque hay corruptos que son los funcionarios que roban y prevarican, y hay corruptores que son los que se benefician de ese nivel de corrupción. Si usted va a ser corrupto o corruptor, tenga que ver quiénes son sus cómplices, porque la figura del delator privilegiado va a permanecer en la vida jurídica penal dominicana. ¿De acuerdo? De acuerdo. Miren, otro tema ya para irnos al cambio, que quiero conversar con ustedes hoy en un programa que sea más sosegado posible, es el tema de que el ministro de Turismo, David Collado, acaba de informar que se va a crear una normativa a los alquileres de inmuebles a corto plazo que se producen en el país a través de plataformas tecnológicas como la Bit&Bit, creo que se llama, ¿verdad? Y otras. Yo quiero decirle a ustedes que la clase media en todas partes del mundo, especialmente donde se produce, donde la economía ya llega a ser una economía fuerte o resiliente como es la dominicana, es la que motoriza todos los actos de naturaleza política. Fíjense que cuando el pueblo se rebela, es porque hay un estado de descomposición tal, económica primero, social primero y político después, que ya es irreversible, entonces se incorporan las masas.
Pero realmente quien conduce en sociedades como esta los movimientos sociales son miembros de la clase media. Es más, la revolución de abril fue motorizada por la clase media. ¿Por qué digo esto? No es que se va a armar nada, lo que pasa es que tanto da el cántaro como tanto da la gota sobre el cántaro hasta que le hace un hoyo. ¿Por qué ustedes creen que la clase media compite con los hoteles alquilando sus inmuebles? ¿Porque le gusta? ¿Porque han hecho un negociazo? No, porque primero la mayoría no puede mantener el costo que tienen esos inmuebles y requieren de ingresos adicionales a través de los mismos inmuebles. Tercero, por sobrevivencia. Yo creo que eso deben dejarlo para después. Los hoteles no pueden pedir tanto, el turismo dominicano no puede pedir tanto. La verdad que la clase media, que ahora le están aumentando cada 3 meses la tarifa de la energía eléctrica y que es quien sufre fuertemente los embates de la inflación, porque a los pobres se les da un subsidio y por otro lado. Deberían dejar eso para después. Yo le aconsejaría al ministro, no le pongan esa situación en el escritorio del presidente. No es bueno ahora. Hay veces que el fuñir mucho daña. Vámonos a un cambio. Muy bien, mis amigos, yo siempre doy las gracias a todas las comunidades del Cibao, las 14 provincias del Cibao, que se mantienen con nosotros cada semana en este programa de ustedes a rajatabla. Lo que recibo a mí me complace mucho las opiniones de nuestros amigos de las 14 provincias del Cibao, encabezadas por Santiago, y quienes forman, digamos, una peña a través de Super TV 55 y también todo el territorio nacional. Le agradezco mucho. Este es un programa reflexivo, como ustedes saben. No es un programa para estar promoviendo loas, sino promoviendo reflexiones. Tampoco es para denunciar propiamente, una denuncia por denuncia misma, sino para que todos abordemos desde el punto de vista positivo las alternativas de soluciones a los grandes temas nacionales. Como es el caso, miren señores, primero vamos a saludar al Banco de Reservas de la República Dominicana, que ha de nuevo conquistado el galardón del mejor banco de la República Dominicana, un galardón que otorga la muy afamada revista inglesa, la revista inglesa Euromoney. Nos alegra mucho que lo hayan definido como el mejor banco de la República Dominicana, porque es el banco del Estado y se muestra que el Estado puede manejar un banco de referencia para la República Dominicana. Hay 2 bancos en el mundo en América Latina, de este nivel, el Banco de Chile y el Banco de Reservas. Son bancos que el Estado lidera todo el ensamblaje financiero a través de la eficiencia, a través de la competencia normal con todo. Por eso nos alegra mucho que el Banco de Reservas haya sido declarado el mejor banco de la República Dominicana. De lo que le quería hablar en este momento es también relacionado con la economía. Una misión de un banco de inversión que se conoce como JP Morgan Chase. Es el banco con mayores activos del mundo. Banco de inversión con mayores activos del mundo, colocado en las diferentes carteras y que tiene incidencia en 60 países. El JP Morgan, cuyo delegado en jefe, el señor Dimon, ha dicho en 2 ocasiones que ha alertado a la comunidad económica internacional que se prepare para un huracán, que viene un huracán financiero, que él no sabe la magnitud del huracán, pero que puede ser un huracán categoría 5. Y ha advertido a
a la Reserva Federal de los Estados Unidos que tenga cuidado, ha advertido sobre la posibilidad de que la economía de los Estados Unidos ingrese en recesión, maneja la tesis, aunque no la promueve, de que puede haber una estanflación. Una estanflación quiere decir elevada inflación y bajo crecimiento económico al mismo tiempo. Y la verdad es que el mundo está muy convulso. Nosotros a veces nos da mucha esperanza de que el petróleo bajó de 120 y está bajo la franja de los $100, está en 96, pero sube en 4%, baja un tanto por ciento. Y a partir que Rusia cerró el gaseoducto que lleva gas natural a Alemania y al resto de Europa, la cosa se ha puesto más difícil. Yo antes le había señalado a ustedes que el ministro de Relaciones Exteriores de Italia dijo que el mundo mismo no se ha dado cuenta de que vive la guerra del pan, que el trigo se ha convertido como en el oro del mundo. Estas palabras son mías, se ha convertido como el oro del mundo porque los países productores lo guardan para sí, guardan gran parte y producen una escasez. China está almacenando trigo, la India está almacenando trigo, la India y todos los que producen en el sudeste asiático trigo. Rusia, además de almacenarlo, no lo deja salir, ni tampoco de Ucrania, y son los principales. Rusia, Ucrania y la India, y vamos a poner a China también, son los principales productores del mundo de trigo. El trigo es un producto caro en este momento, pero como consecuencia de eso, también hay carestía y escasez de maíz, de sorgo y de todo el ensamblaje de commodities de origen agropecuario que tiene que ver con los alimentos básicos de la humanidad. Y ese ministro de Exteriores de Italia dijo que en África se producirían situaciones difíciles a consecuencia de crisis generada en el ámbito alimentario. Y no ocurrió en África, ocurrió en el subcontinente indio, Sri Lanka. El presidente tuvo que salir huyendo, horas antes de decir, mire, yo voy a renunciar el miércoles. Y horas antes tuvo que salir huyendo porque ya la residencia oficial de él estaba ocupada por las turbas. Y el primer ministro, que se quería hacer el tonto y se quería quedar, lo sacaron por un canto. Y tuvo que irse del país también. Hay la crisis económica de Sri Lanka es terrible. Hay una anarquía total. ¿Producto de qué? De una crisis económica que se convirtió en una crisis social y que generó una crisis política. Eso yo lo conecto inmediatamente a la advertencia que hizo el ministro italiano. Es decir, el mundo no se puede quedar igual si hay una guerra del pan, todos los derivados del trigo, de la harina, del sorgo, guerra del pan, guerra de unos commodities que tienen que ver con industria como la industria avícola. Los países del sudeste asiático, la mayoría, prohibieron las exportaciones de pollo, se quedan con el pollo. Y Vietnam y Tailandia promueven un cártel para incrementar los precios del arroz. Son los principales productores en Asia de arroz, como consecuencia de que el arroz queda como el producto fundamental. Asia debe tener el 14 o el 15%, no, creo que el 20 o 22% de todos los habitantes del mundo. Bueno, para que tengan una idea, entre la India y China tienen 2.500 millones de habitantes de los 8.000 y tantos millones que tiene el mundo. Entonces, ¿qué pasa en esa zona? Queridos amigos y amigas, quisiera que esta conversación fuera reflexiva. Bueno, que el secretario de Estado viajó
a la zona junto con el presidente Joe Biden de los Estados Unidos, ¿cuál es el lenguaje que hay? ¿Es el lenguaje de cooperación técnica, cooperación de otra naturaleza? No. El lenguaje es de guerra. Fíjense esto. En torno a Tailandia. Sí, Tailandia. Dice el secretario de Estado de los Estados Unidos, le advierte a China que el mar meridional que están peleando Tailandia, China y otros países de la zona, corresponde el territorio la parte del mar que reclama Tailandia, le corresponde a ellos, y que si hacen alguna situación de naturaleza militar contra Tailandia por ejercer soberanía sobre ese territorio, Estados Unidos va a responderle militarmente a China. Oigan por dónde va la cosa. O sea, un lenguaje inapropiado e inoportuno, porque bueno, es ese pleito por ese mar meridional que está próximo al estrecho de Taiwán, con posible inicio de la tercera guerra mundial por esa zona, y no necesariamente tendría que ser en el Báltico, sino por ahí, el día que se arme un lío con Taiwán. Fue contestado, la advertencia, la amenaza de Estados Unidos fue contestada por el ministro de Exteriores de China, diciéndole que no vayan a meter sus narices tan lejos, donde no tienen que hacerlo, o sea, en el ámbito de Asia, y que le advierte que el ejército chino y el pueblo chino responderían, las Fuerzas Armadas chinas, el ejército chino y el pueblo chino responderían con toda fuerza frente a cualquier intervención de Estados Unidos en la zona. Señores, nosotros estamos hablando, y voy ahora al tema de nuevo de la misión del JP Morgan que vino a la República Dominicana y de lo que dijo su delegado jefe. El mundo puede venir un ciclón, un huracán, no puede venir, está el huracán. Lo que pasa es qué intensidad puede cobrar ese huracán de naturaleza económica, de naturaleza de crisis geopolítica y de un nivel que se está escapando de las manos hasta las grandes potencias. Por eso que la República Dominicana, nosotros no podemos montar un circo electoral tan temprano. Este programa ha hecho un esfuerzo muy humildemente para llamar la atención sobre eso. ¿Qué hacemos nosotros con estar promoviendo que va a haber una encuesta nacional o una consulta nacional en el PLD, que ya está en la reelección del presidente montada, que viene Leonel, etcétera, cuando nosotros deberíamos hacer lo que dijo el presidente, el señor Toribio, el director ejecutivo del Consejo Económico y Social, la mesa de los grandes temas del país? Tomemos este año para eso. Una mesa en la que todo el mundo participe y que los beneficios de esos proyectos que no se van a aplicar este año, pero que podemos hacer un perfil hacia el futuro inmediato del país, de qué es lo que queremos. Señores, nos vamos a meter en un lío grande si seguimos por ahí. Felicitamos al Banco Central porque el JP Morgan reconoció que la República Dominicana ha aplicado una correcta política monetaria. A pesar de todos los desaciertos, la economía dominicana sigue siendo una economía resiliente y gracias a Dios, a nosotros nos protege la Virgen de la Altagracia. Vámonos a un cambio, señores. Retornamos de inmediato. Señores, el presidente don Luis Abinader ha recomendado tanto a la clase política, parece que también al sector académico, que si no creen mucho sobre los avances que ha tenido la economía dominicana, que consulten a los organismos internacionales. Y qué bueno que el presidente proponga eso, porque eso nos trae al debate muchos informes que se han presentado para América Latina y luego individualmente para muchos países. Yo creo que efectivamente el presidente Abinader tiene razón al decir que la economía dominicana es resiliente, porque eso lo han dicho los organismos internacionales, y muy humildemente este programa ha mantenido también esa tesis basado en los ingresos en divisa que
que tiene la República Dominicana y la variedad de los sectores que permiten que cuando uno está muy bajito, el otro pueda subir más. Por ejemplo, en este momento, en América Latina, la CEPAL habla de incremento de la pobreza. Incremento de la pobreza. Creo que fue el PNUD o otro organismo multilateral que ha dicho que la pobreza se ha reducido en la República Dominicana. Yo creo que esa estadística más bien hay que interpretarla como si fuera la Biblia. ¿Por qué? Porque lo que puede decirse es que se ha abordado a través de subsidios, de incremento de los subsidios, el tema del incremento de la pobreza. Pero no es el gobierno el que produce el incremento de la pobreza, es que es la realidad fundamentalmente matizada por un entorno internacional áspero, para decirlo de alguna manera, áspero. Yo preferiría que el gobierno fuera un poco más moderado en eso de hablar de pobreza, de generación de empleo, de expansión de la economía, y más bien diga cómo estamos resolviendo problemas medulares, como por ejemplo la inflación. La inflación se ha reducido mínimamente conforme a estadísticas del Banco Central. La función del Banco Central fundamental es controlar la inflación, pero la controla cuando los indicadores económicos locales son los que dominan las economías, pero esta vez no. Esta vez se hace mucha cosa aquí, pero es para contener un ciclón que viene de fuera. Los precios siguen altos. Entonces, el ministro de Industria y Comercio, queridos amigos y amigas, se le atribuye decir que van a seguir los subsidios hasta que haya un hálito de vida de la economía. No, lo que debemos decir es que nosotros estamos trabajando para que los subsidios desaparezcan y la economía pueda volver a su normalidad. Es que tienen en un coma inducido a la economía. Los subsidios no ayudan a la economía, los subsidios detienen una hemorragia. Los subsidios sí ayudan a la economía cuando están destinados a eso. Por ejemplo, el gobierno, los gobiernos, no digo este gobierno solo, todos los gobiernos, dirigen a lo que le llaman renuncia del gasto tributario. No, tienen gasto tributario el gobierno, que quiere decir renuncia a los ingresos fiscales en favor de un sector de la economía que quieren que eleve su competitividad, que avance. Entonces le dicen, mira, tú no vas a pagar el ITEVI, tú no vas a pagar tal cosa, te vamos a exonerar tal cosa. Más de 200 mil millones de pesos, equivalente al 2 punto y algo por ciento del PIB. El gobierno deja de percibir en el ámbito de la fiscalidad para promover sectores. Para promover sectores. Ese tipo de subsidio, que es también un tipo de estímulo que debe fiscalizarse y establecer si tiene provecho o no, bueno, pues esa es otra cosa. Pero cuando usted le dice, miren, vamos a un subsidio para evitar que la gasolina, el gasoil y los otros derivados de los combustibles encarezcan, vamos a subsidiarlo cuando estén entre $85 el barril hasta $115 el barril. En esa franja nosotros vamos a pagar el excedente. Estamos así desde casi un año. Creo que el subsidio por eso ha sido 52 mil millones de pesos. Eso es casi un 1%. Un 1% del PIB. Entonces usted dice, lo vamos a hacer hasta que nos quede un ánimo, el último ánimo. No. Aunque se mantengan hasta que le quede el último respiro, usted lo que debe decir es, estamos trabajando para que la economía pueda asumir ese encarecimiento. Entonces le dicen, nosotros estamos financiando esos subsidios con
el incremento de la fiscalidad, de los ingresos por la fiscalidad. No importa. Esos dineros han debido ir al desarrollo. Están yendo a tapar con jabón un hueco que se va a mantener abierto, porque el agua y el jabón tapando ese hueco no es posible. Lo mismo le he dicho a ustedes, y yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo, que no hay razón para la alegría por los subsidios sociales. Hay razón es al compromiso. Es decir, miren, nosotros tenemos tal porcentaje de la población que está en un estado de pobreza moderada. A esa parte de la población van dirigidos programas de infraestructura, de caminos vecinales, de construcción de hospitales o de construcción de hospitales de primera línea, de mejoría en la seguridad social, de transporte. ¿Para qué? Para que puedan soportar el peso de estar en una condición de pobreza moderada. Y los subsidios es un compromiso para los sectores que están del otro lado de la verja de la miseria. Lo que, como dice la CEPAL, se acuestan muchas veces sin cenar o sin comer y que no tienen claro dónde van a conseguir, aún sea un mendrugo de pan. Entonces a eso hay un subsidio. Mire, usted tiene 1.200, qué sé yo, cuántos pesos mensuales, usted tiene un galón, tiene tantos galones de gas propano para que no dañe la foresta, y además usted tiene una tarjeta del SENASA contributiva o subvencionada, etcétera. Bien, pero nada de eso puede promover alegría. Lo que promueve es un compromiso, porque no es una alegría que estén ahí ni que usted lo mantenga ahí. Usted le diga, como dijo la señora gobernadora, miren los alegres que están en este estadio. Yo sé porque miren por qué están alegres. Presentó una caja llena de tarjetas Supérate. Miren por qué están tan alegres. No, gobernadora. Eso no conlleva alegría, eso conlleva un compromiso. Mire, lo tenemos ahí, pero nosotros estamos trabajando fuerte para capacitarlo, para llevarlo al mercado laboral en el menor tiempo posible y para que ustedes formen parte del mapa de la población económicamente activa de la nación, para que ustedes vayan al mapa del empleo y para que ustedes dirijan ustedes su familia sin el auxilio del Estado de esta manera. Eso es lo que tenemos que hacer. No nos debemos alegrar por los subsidios sociales, aunque debemos hacerlo. Eso no es un triunfo, eso es una medicina, igual que los subsidios. Los subsidios son medicina que no se le puede decir, ese paciente va a estar en estado comatoso mientras nosotros tengamos un hálito de vida. No, los subsidios tienen que cesar, pero no es que tienen que cesar para que se mueran los sectores que los están beneficiando de ellos, no. Lo que tiene que pasar es que la economía tiene que retornar a la normalidad. Ahora, me van a decir, no depende de nosotros, depende del sector externo. Yo le he dicho a ustedes dos cosas, acuérdense. El sector externo nos golpea, pero al mismo tiempo nos pasa la mano. O vamos otra vez a decirle lo que le he dicho en esta semana. Bueno, el sector externo nos mantiene una presión de inflación que está por sobre el 9%, casi 10%, la inflación. Lo que indica también que el salario real de los trabajadores se ha disminuido en un 10%. Ya lo dijo la CEPAL y aprovecho para atender el consejo del presidente de que miremos a los organismos internacionales. La CEPAL dijo que la República Dominicana, Bolivia, Perú y no me acuerdo cuál otro país, el salario de los trabajadores se redujo en términos reales en un 10%. ¿Correcto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Sí, el sector externo nos envía el veneno de la inflación a través de la carestía y a través de la escasez de commodities de origen agrícola y commodities energéticos. Correcto.
pero el Estado también, el sector externo también nos provee de más de 30.000 millones de dólares al año a través de una economía de servicio combinada con una fuerte economía de exportación agrícola y pecuaria. Por eso somos una economía resiliente. Entonces, no me diga que somos una economía resiliente cuando le conviene y cuando la cosa va mal dice, ay no, eso es el sector externo que nos tiene locos, ¿pero y qué vamos a hacer? No, no, no. Con la resiliencia de la economía vamos a trabajar internamente. ¿Cuál es la palabra? Y con esto quiero irme, queridos amigos y amigas. ¿Cuál es la palabra clave cuando se está en esta crisis para evitar lo que está pasando en Ecuador, lo que pasó en Perú, lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Sri Lanka, lo que está pasando en Argentina, convulsiones económicas y sociales y políticas? ¿Cómo se evita eso? Hay una palabra que el gobierno tiene que inyectarse en las venas, sí, miren, se llama redistribución justa, equitativa del ingreso. No me diga que usted tiene los subsidios porque ha tenido una eficiencia en las recaudaciones fiscales, porque esa eficiencia está determinada, por ejemplo, a que aumente la tarifa eléctrica cada 3 meses a la clase media, porque esa eficiencia puede estar vinculada con la idea que tiene el ministro de este muchacho, el ministro de Turismo, de colocarles impuestos a los alquileres de corto plazo que hace la clase media de sus inmuebles, porque compiten, dicen, con la hotelería que lo tiene todo. No, nos terminamos. Señores, terminamos. Al término yo quiero decirle que pospusimos para el lunes nuestra participación sobre el proyecto de extinción de dominio. La razón es, y fue una decisión de este programa, de que tenemos que oír más voces para nosotros el lunes poder decirle a ustedes qué está pasando realmente con este proyecto que ya fue aprobado en el Senado de la República. Gracias, señores, gracias por estar con nosotros. A rajatabla retornará la próxima semana con la gracia de Dios.